estamos grabando. Entonces, antes de saltar al capítulo 4 que es bien chévere, ah, ¿tenemos algún pensamiento, alguna pregunta de ayer? Terminamos el 3. Entonces, ayer terminamos básicamente con las palabras de Dios, cómo la bendición se convirtió en maldición, se convirtió en rotura de relaciones, cómo entra, no necesariamente entra, sino cómo cambian las cosas y cómo el Claro. hombre es sacado del jardín para que trabaje y que o sea, el suelo es maldito a causa del hombre. Se incrementa el trabajo para el hombre, se incrementa el trabajo para la mujer en tener hijos. Y después dice que Dios dice que el privilegio que ellos tenían de poder llegar a ser eternos se pierde, se pierde. Y más o menos quedamos ahí. Entonces no sé si hay algún pensamiento o pregunta acerca de eso último que estuvimos Bueno, hablando. yo tenía una cuestión acá, una pregunta, y es cuando se dice que en este de 3:15, que tú le herirás en la, no dice Dios que le herirás en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Andrés decía que eran heridas de muerte. Ujú. Entonces yo tenía entendido que cuando dice que el calcañar no era una herida de muerte. Yo tenía entendido eso, porque el calcañar no es un lugar digamos, del cuerpo humano donde si se hiere la persona puede morir. Yo tenía entendido eso, no sé. Si lo muerde una serpiente ahí se puede morir fácilmente, porque ese es un conducto sanguíneo muy rápido. El ¿El veneno calcañar? ujú, ¿Dónde queda el calcañar? en la parte de abajo. ¿No es el talón de Aquiles el mismo calcañar? El talón de Aquiles queda, yo tengo entendido que el calcañar es el que queda arribita del talón de Aquiles. Por favor, me muestra ahí en un dibujo, sí, una foto. Inclusive pensaba que era el cartílago que está en la parte de abajo, de arribita del ¿qué? Al lado ¿cómo se llama? El tobillo. Del tobillo. Andrés, dijo usted que la bendición se ha convertido ¿en qué? Maldición. ¿En maldición? No, sí, ¿sí? Sí. Pues no que se Bueno, había convertido, sino que pasábamos de Génesis 1 y 2, donde Dios había bendecido al hombre, bendecido la sí. tierra, bendecido los animales. Y en el 3 dice que Dios maldice a la serpiente. Y Ah, después dice por causa del hombre el suelo es maldito. sí, todo eso. Capítulo 4. Cuando la serpiente cuando, ¿usted no cree que es una herida de muerte el calcañar? No, yo no pensaba que era, o sea, por el simple hecho donde estaba, yo dije, no es una herida de muerte. O sea, el de la cabeza sí, pero el del otro no. O sea, es como, sí, lo va a herir, va a doler, va a sufrir, pero no va a ser de muerte. Bueno, Mientras que en la cabeza sí va a morir. pero entonces usted tiene eso y después usted tiene lo que creen muchos es parte del cumplimiento en Jesús. Y entonces Mm, usted tiene que ver a Jesús. mm. Entonces la herida del mal, la representación en la cruz, es que el La mal, cabeza, digo, el calcañar. ¿Cómo? por eso, el mal hirió a Jesús o lo mató. No, porque yo lo que pienso ahí es que sí, murió, pero él resucitó. O sea, no era para Pero una. murió, pero lo mató, Ujú. murió. Y entonces el calcañar esa herida que, ¿Cómo así que? o sea, juntas dos de muerte. Muerte. Pero yo pensé que una era para el enemigo y otra era para Jesús. No, 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 no entiendo cuál es la pregunta.
Porque esta te hería en la cabeza. Ujú. ¿Esta quién es esta? La semilla de la mujer. Y tú, la Ujú. serpiente, le herirás en el calcañar. Ujú. Y las dos causaron muerte, Mm, ¿cierto? sí. Entonces la pregunta es válida si no hubiera un cumplimiento. Entonces uno dice, ¿cómo así? Pero la manera por la que sabemos que ambas fueron de muerte es porque Jesús murió, Ujú. ¿sí? Y porque sabemos que el mal, la rebelión van a ser destruidas también. Y la muerte de Jesús destruye eso, ¿sí? Ahora, entrar a hablar de la resurrección es otra cosa, ¿sí? Pero esa parte no está en la profecía, ¿sí? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más quieren comentar o decir acerca de lo que leímos? Ayer se quedó como el video, pues, lo que habla Mónica era que sobre la muerte espiritual. O sea, como que no hubo muerte espiritual. O sea, como que dónde está la muerte espiritual. Eh, y no se ve que hay muerte espiritual que quedó como en eso. O sea, estamos hablando que en este capítulo no se muestra que el hombre muere espiritualmente, porque teníamos entendido que cuando él se esconde de Dios, ya es una acción, un reflejo de la muerte espiritual, el esconderse, el ocultarse, ¿sí? Entonces, eso es, es como un reflejo humano, ¿sí? Cuando un niño hace lo primero es esconderse, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué? Era eso, como que ahí en el aire como que no hubo muerte inmediata. Lo que yo medité, pues ahí estaba pensando, yo, pero parte de que entró el pecado, pues el pecado entró la muerte. Entonces, está como en qué momento entró la muerte o en qué momento, sí, porque el pecado entró, dice que tras el pecado entró la muerte. Pues uno dice inmediatamente que pecaron fue cuando la desobediencia. ¿Sí? Aunque lo que yo veo es que yo medité esto fue que Dios siguió siendo el mismo con ellos. Digamos, se ve mucho reflejado con Abel y más con Caín. ¿Sí? Dios siguió siendo así como cercano a Caín, a Abel, o sea, aunque habían pecado, aunque ya la desobediencia, pero Dios siguió ahí con ellos y que venían a ofrendarle a Dios cosas. ¿Sí? Se ve que Caín venía a ofrendar, de pronto no era la primera vez, no dice que la única, pero había esa relación muy directa, ¿sí? Tanto así que Dios le dice, Caín, ¿por qué le pasó? Yo sé que me estoy adelantando, ¿sí? Pero yo creo que aunque había pecado, desobediencia, Dios sigue siendo el mismo con ellos. Es una muy buena observación, Andy. Entonces, esta es mi sugerencia. Porque yo creo que la pregunta que está rondando por nuestra cabeza es, bueno, exactamente qué fue lo que sucedió cuando pecaron, o sea, qué pasó, ¿sí? ¿Qué fue lo que entró? ¿Qué fue lo que pasó? Porque usted tiene entendido, o sea, lo que dice Andrés de... entonces, lo que vamos a hacer es leer y mirar qué fue lo que pasó, ¿sí? Para que lo podamos entender mejor. Y yo creo que esta imagen nos va a ayudar, esta imagen que ya todos conocemos.
¿Sí o no? Porque lo que pinta Génesis ayuda visualmente como lo pinta. Dice que está la tierra, ¿cierto? Y en la tierra, ¿sí ven? En la tierra había una zona. ¿Cómo se llamaba la zona? Una zona en la tierra se llamaba Edén, ¿sí? Y en Edén había otra zona. ¿Cuál era la otra zona? El jardín, ¿cierto? El jardín estaba dentro de Edén, que estaba en la tierra, ¿sí? O sea, esas capas nos ayudan a entender algo que después usted lo va a ver más adelante en el tabernáculo y en el templo, ¿sí? Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Y eso se lo va a ver más adelante, aunque, pero por ahora simplemente piense en esto. ¿Y qué hay en la mitad? En la mitad usted encuentra, como dice la canción, decisiones, ¿sí? Y está el árbol, y que está un árbol que tiene el potencial de ¿qué? De darle vida al hombre, vida, potencial de vida, está la fuente de vida, el potencial está ahí, ¿sí? Y ahí, esa partecita ahí, ese es como de, piense usted, el oro, está en el centro, pero en ese mismo centro también hay otra decisión. ¿Y cuál es la otra decisión? La decisión de no confiar en Dios. Y al no confiar en Dios, dice Dios que el comer de este árbol los va a llevar a ¿qué? Los va a condenar a morir. No los va a matar inmediatamente, sino los va a condenar a morir. Eso es lo que dice la Biblia en hebreo. Cuando vas a morir, vas a quedar condenado para morir. O sea, eso los va a llevar a la muerte. ¿Sí? Muerte. Entonces lo que usted tiene, esta es la imagen que usted tiene al comienzo de la Biblia. Tiene la tierra, después tiene Edén, después tiene un jardín, y en el medio del jardín está la vida, la fuente de vida, y también está la decisión de no confiar en Dios, que los va a llevar a la muerte. Cuando Dios crea al hombre, ¿dónde lo pone? Dice que lo pone ahí, en el medio, ¿cierto? Lo pone aquí. ¿Sí? Ahí está el hombre. El hombre y la mujer están aquí. Vamos a decir, ser solo una persona. Los humanos están ahí en la mitad. ¿Dónde dice la descripción de qué está escribiendo mi mamá? Ya. Están mandando mensajes por ahí. ¿Dónde está Dios en esta imagen? ¿Dónde está Dios? Mi abuelita está muteada. ¿Dónde está Dios? Está silenciada, Fanny. ¿Dónde está Dios en esta imagen? ¿Dónde dice Génesis que Dios está? Quitó el video. Ay, se salió. Ay, No seamos tan de buenas, oiga. Se salió a... Ay, y yo que la muteé porque cuando es que está hablando Pacio se pueden hablar y se entrecorta el audio de Andrés, entonces yo los silencio. Y vea, por ponerme a silenciarlos, se salieron. Pero entonces en Génesis, ¿dónde está Dios? Y eso está ahí. ¿Dónde aparece Dios en dice que este se cuadro? paseaba en el huerto. ¿En dónde? ¿Qué Ya. pasó? ¿Por qué se sale? No, ay, es que, Dios mío, ya me di cuenta qué pasó. Bueno. Ya miro. Entonces, ¿qué? Mi mamá lo acabó de decir. ¿Dónde está? ¿En el huerto? ¿Dónde estaba el ¿Sigo sonido? muteada? Dice, No. ¿cómo? ¿Sigo muteada? No, está ahí bien. se escucha. Dice que el sonido que estaba en el ruaj de Dios estaba ¿en dónde? ¿Se paseaba en dónde? En el jardín. En el huerto, ¿sí? Entonces aquí yo voy a hacer como este cosito así. ¿Sí? Se está paseando por ahí. Entonces, ¿qué es lo que usted encuentra aquí? Usted encuentra una unión, ¿sí? Hay una unión donde el hombre está en el centro de donde
Y recordemos, de aquí al centro también sale el río que riega toda la tierra, ¿sí? Esto representa la fuente de vida. Aquí está la fuente de vida. En la mitad del jardín está la fuente de vida con el potencial de que el hombre, ¿sí?, haga esto florecer aún más como imagen de Dios, como representante de Dios, que confíe en Dios y que haga que eso florezca y tiene la oportunidad de vivir eternamente, ¿sí? Entonces, ese es el cuadro que tenemos al comienzo. Mucho potencial para que el hombre se multiplique, para que llenen todo este lugar, para que coman y vivan eternamente. Pero lo que pasa es que hay una interrupción en la historia, ¿sí? Hay un problema en la historia. El hombre decide no confiar. ¿Y cuál es la respuesta? Entonces, Andrés mencionaba lo de la escondida, ¿sí? Yo me acuerdo que con Mónica también hablamos un poquito de eso de la escondida. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Porque lo que importa es lo que diga la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué se escondieron? Porque Porque estaban Porque desnudos. estaban desnudos, ¿sí? Y eso les dio temor. Estamos desnudos y nos da temor. Eso que está pasando no está bien y no queremos que nos vea Dios. No queremos que nos vea, ¿sí? Dice, estamos desnudos y tuve miedo y me escondí. Eso es lo que le responden. Entonces, hablar de que ahí hay una separación, no sé. O sea, usted puede decir, no, pues se escondió, quiere decir que se rompió algo. Pero lo que está diciendo la narración es que ellos se dan cuenta que están desnudos, se cubren y después cuando escuchan como, haga de cuenta, o sea, piensen en la siguiente imagen, piensen en esta imagen y yo creo que ayuda mucho. Está usted en la casa, se sale de bañar, ¿sí? Y su ropa está en el cuarto, ¿sí? Su ropa está en el cuarto, pero del baño donde está bañando al cuarto, usted tiene que pasar por el hall y hay visita y la visita está por ahí. ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? Se tapa con la toalla y sale corriendo. Exacto. Se pone la toalla y ¿qué? Sale corriendo. Y sale corriendo al cuarto para cubrir su desnudez. Eso es lo que está pasando aquí. El hombre, inmediatamente después que come, él se da cuenta de algo que no estaba mal antes, pero que ahora el hombre decide que está mal. Estamos desnudos. Hay un problema. Cubrámonos con lo primero que encontramos. ¿Qué fue lo primero que encontraron? Las hojas. Y las hojas cubrían toda la desnudez del hombre. No. No, eso es que piensa en la toalla, es como que ahí póngase lo que primero que encuentra, ¿sí? Porque al final del texto nos dice qué fue lo que al final cubrió la desnudez del hombre, qué cubrió totalmente la desnudez. Lo que Dios proveyó, Dios les dio pieles, eso sí o sea, eso ya los dejó como que, ay, listo, ya estamos más seguros con esto, ¿sí? Entonces ellos se ponen lo primero que encuentran, que es hojas, están ahí comiendo y dicen, no, vea, coja estas hojas de la viña, se las pone. Después escuchan a Dios, está caminando por ahí y no, escóndase, que viene Dios, estamos desnudos, qué pena, ¿sí? O algo así. Y les da miedo y se esconden. Entonces, yo creo que la narración, el problema en la narración, o el problema no, la razón por la que se están escondiendo es la desnudez que viene a causa de una decisión que ellos pueden tomar, que viene a causa de haber desobedecido y comido del fruto, ¿sí? Entonces todo está conectado. Que esa escondida muestra que quedaron separados de Dios, no sé, usted lo podría usar, pero a mí me parece que es como que lo está estirando mucho, pero la narración nos dice que fue porque estaban desnudos y les dio miedo. Estamos desnudos y sí, no les cubría todo, evidentemente no les cubría todo porque más adelante es que Dios les da para que se cubran apropiadamente. Entonces, eso es lo que pasa, Andy, con la escondida, ¿sí? Lo que dice la narración no dice que mejor dicho, quedaron mal con Dios, ¿sí? Porque lo que pasa es que Dios se acerca y Dios le habla. Y entonces es a la conversación que ya leímos, ¿por qué estás escondido? Comiste del fruto, ¿sí? Y lo interesante, y le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? O sea, ¿cómo así que, de dónde sacó usted que eso está mal? Usted comió del árbol, ¿cierto? Y el hombre dice, es que usted me dio esa mujer, la mujer que usted me dio a comer.
Entonces Dios se da cuenta, no, el hombre, no. ¿Qué has hecho, mujer? Ay, sí, es que esa serpiente me engañó y entonces comí. Y Dios entonces le habla a la serpiente, maldita serás, ¿sí? Y esa imagen tenemos otra vez de que el mal se va a reproducir, ¿sí? La semilla va a estar en contra de la semilla de la mujer, ¿sí? Va a haber enemistad y eventualmente van a chocar y se van a destruir. Y después ahora la mujer le va a incrementar los dolores y el hombre se va a enseñorear de usted, le habla al hombre, voy a incrementar, le va a costar más el trabajo, la tierra queda maldita por causa de usted, o sea, el suelo, este suelo está maldito por causa de usted. ¿Y qué hace Dios a continuación? Entonces aquí es donde usted ve un poquito más, o sea, la consecuencia continúa. El versículo del 22 al 24. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el versículo 22 al 24 del 3? Lo sacó del huerto. 22 al ¿Lo sacó de dónde? Lo sacó Jehová del huerto del Edén. Del Edén. Entonces, aquí está la pregunta del millón. ¿Por qué lo sacó del huerto del Edén? Lo sacó porque era pecador, lo sacó porque ya no quería estar con él, Dios. No. Dios lo sacó y dijo, ya no quiero que esté conmigo. Fue No. por eso. Para que no echara mano del árbol de la vida. ¿Por qué fue? Porque no echara mano del árbol de la vida. Esta es la razón. Esta es la razón por la que el hombre fue sacado. Y entonces la siguiente imagen nos pinta al hombre aquí afuera. Aquí afuera. Y ya no tiene acceso a esto, a la fuente de vida. Ahora, ¿quiere decir que Dios solo permanece ahí? Entonces la pregunta que uno está haciendo, o sea, que quedó por fuera de Dios también. Más adelante vamos a ver si eso es verdad. Y pareciera al comienzo que sí, pero en lo que se enfoca la Biblia no es necesariamente en Dios, sino en esto, Entonces ahora, esto se convierte, piensa en unas rejas. Y el hombre no puede entrar aquí. De aquí para allá, prohibido. ¿Por qué está prohibido? Porque Dios puso dos criaturas que, mejor dicho, eran aterradoras, que tenían un instrumento aterrador, una espada de fuego que movía. ¿Para qué Dios los puso? ¿Cuál era el propósito? Para guardar el jardín. No, para guardar específicamente ¿qué? El árbol de la vida. El árbol de la vida. Guardar el camino al árbol de la vida. Este es el regalo. El regalo es vida eterna. Y el hombre perdió la posibilidad, y eso es lo que yo quería que pensáramos un poquito, porque el hombre no perdió el ser eterno, porque la Biblia no nos muestra que él era eterno, ¿sí? En ninguna parte. El hombre perdió la oportunidad de llegar a ser eterno, ¿sí? Básicamente quedó condenado a morir. O sea, ya no hay otra oportunidad. ¿Sí me hago entender? Ya quedó condenado a morir. No necesariamente, entonces, eso es lo que dice. Porque si comes del árbol, ¿qué va a pasar? Si tú comes de este árbol, vas a quedar condenado a morir. Ya vas a perder el acceso a la vida eterna. ¿Sí me hago entender? Entonces no era que comes, ¡pum!, te moriste, te mato. No, sino que ahora como comió, ya quedó condenado a morir, papito. Ya perdió la posibilidad, ¿sí? Quedó bloqueado el acceso a la vida eterna. Y ahí es donde, y eso lo va a llevar a la muerte. Entonces, primero, a la muerte en que ya no hay posibilidad de vivir eternamente. Y segundo, la pregunta era, entonces, ¿por qué Dios no le dejaba que comiera? ¿Por qué? Y digamos que el peligro era que ahora este tipo, ahora la humanidad, ahora la humanidad tiene la capacidad de ver el bien y el mal y decidir qué es bueno y qué es malo. Y es un peligro. ¿Por qué? Pues nos lo acaba de mostrar. Porque ellos vieron algo que estaba bien y automáticamente lo llamaron como algo malo, ¿sí? Y eso usted lo ve todos los días, ¿sí? O
Sale el presidente y dice esto es bueno, esto es malo. Sale el alcalde y dice esto es bueno, esto es malo. Y en eso está basado nuestro mundo, en que hay personas que dicen que hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Y muchas de esas cosas que llaman buenas son malas. Y muchas de las cosas que son malas las llaman buenas, ¿sí? Y esto todo empezó aquí. Entonces, si nosotros con esa capacidad que tenemos de que vamos a crear armas para matar a otros seres humanos porque eso es bueno, imagínese si viviéramos para siempre con ese mismo pensamiento. Automáticamente destruiríamos la raza humana y nos tiraríamos todo lo que hizo Dios. ¿Sí? Entonces lo que está haciendo Dios al sacar al hombre de esto y el prohibirle la entrada aquí es un acto de amor. ¿Sí? Porque Dios quiere que haya esperanza para sus descendientes y por eso está la profecía de Génesis 3:15. ¿Sí? Donde va a haber un momento, sí, y es interesante, es muy interesante esa profecía porque dice, cuando habla de semilla, quiere decir que esa serpiente o esa maldad, esa rebelión, se va a multiplicar, ¿sí? Así como la mujer también se va a multiplicar y va a tener una semilla, ¿sí? Pero que eventualmente va a chocar y va a morir, lo malo va a morir, ¿sí? El mal va a morir, la rebelión va a morir. Pero entonces quedamos es con esta imagen. Así termina Génesis 3, ¿sí? Y es una imagen muy triste, porque habíamos comenzado que Dios, ¿sí? Dios organiza todo esto y pone al hombre ahí y el potencial es increíble y automáticamente se rompe todo cuando el hombre decide no confiar en Dios y ahora queda condenado a morir. ¿Por qué queda condenado a morir? Pues porque ya no tiene acceso al árbol de la vida. Por eso es que queda condenado a morir. Entonces no sé si esto ayuda a entender un poquito mejor la muerte, ¿sí? Y como Génesis la está presentando, ¿sí? Aquí no la está presentando como muerte espiritual, muerte física, muerte eterna, ¿no? Está hablándolo como que estás condenado a muerte porque ya no tiene acceso para esto, ¿sí? La decisión que él tomó lo va a llevar a morir, ¿sí? Y no únicamente a morir él mismo, sino a matar, a destruir, ¿sí? Y eso es lo que vamos, no sé si nos queda tiempo para hablar de eso hoy. Entonces, no sé, ¿hay algún otro? Pero sigamos hablando de pronto de Génesis 3, porque yo sé que, no sé, de pronto lo estamos escuchando un poquito diferente a como usualmente lo habíamos entendido. Entonces, no sé si hay otro comentario acerca de Génesis 3. Sí, o sea, no se puede decir que no, pero sí entró la muerte. O sea, el pecado entra cuando desobedece. Y obviamente entra la muerte. Aunque no murieron físicamente inmediatamente, pero sí empezó a pasar algo en ellos. Y si lo muestras, se muestra con la reacción de, digamos, yo digo que hay algo que o sea, no sé hasta dónde ese, ¿cómo se podría decir? Sentimiento, emoción, miedo, lo habrían experimentado, no sé, pero empiezan a experimentar cosas, ¿sí? Emocionalmente empezaron a experimentar, digamos, penas, sus decisiones, sintieron la presencia de Rúa, de Dios, y dijeron, hijo de mi chica, llegó, escondámonos, sí, bueno, sí, pues estamos, y aún así Dios les dice, venga, ¿dónde están? ¿Qué pasó? ¿Sí? Es cuando dicen, no, pues que lo percibimos, nos escondimos, tuve miedo. Entonces son cosas que me dice, bueno, aquí ya pasó algo, dentro de ellos pasó algo, ¿sí? Y ahí es donde pues ya viene el próximo capítulo y ya propias decisiones y todo el cuento y la decisión de ellos dicen, no, no voy a seguir más a Dios, no quiero saber más de Dios, ¿sí? Entonces lo que yo veo es que el hombre es el que por sus propias decisiones empieza a alejarse de Dios. ¿Sí? Y lo que veo que la acumulación de actos es lo que lleva, no sé, o sea, así como, o sea, hay muchas cosas que, o sea, ha sido muy chévere en el sentido que las palabras de Jesús, ¿sí? Dice, todos los trabajadores
pecados, venir y yo sé descansar, cosas acumulables. Jesús tiene que venir a llevarlas. Obviamente se origina todo desde ahí, desde... Es muy interesante. Lo que uno ve en Génesis 4 es muy interesante. Bueno, no sé si lo alcanzamos a leer hoy, pero lo que usted ve es otro hombre con otra decisión, ¿sí? Y es muy interesante eso, muy interesante porque lo que se presenta ahí es otra posibilidad, otra opción. Y como dice Andrés, o sea, si en algún momento hay separación Dios-hombre, eso ocurre cuando la mujer decide comer. O sea, aún antes de comer, cuando ella toma la decisión y dice, sí, yo quiero esto. O sea, ya no quiero depender más de Dios. Le quiere dar la espalda a Dios para ella misma tener eso que la hace más, ¿sí? Que después Dios le recuerda diciéndole, no, ustedes son polvo y al polvo van a volver. No pueden llegar a ser, a pesar que son la imagen de Dios. Pero las decisiones, y lo vamos a ver en Caín, las decisiones que uno toma al ya tener ese conocimiento del bien y del mal, cada vez lo van a alejar más y más de Dios, ¿sí? Sí. Y no necesariamente de una manera física, sino porque el hombre está decidiendo, ahí sí como dice, o sea, la imagen es clara, está decidiendo caminar al lado opuesto a donde Dios está, ¿sí? ¿Y qué es lo que usted ve en Caín? Aunque, bueno, mañana lo leemos mejor. Caín, Dios está con él y Dios le dice, el pecado está ahí, y lo presenta casi como un animal, está ahí, ¿sí? Ahí como listo para atacar, piense como una fiera, está ahí agachado, cuando dice a la puerta, es como, lo presentan en hebreo, es como un animal ahí quieto, listo para saltar y devorarlo. Y Dios le dice, pero tú tienes usted tiene el poder de dominarlo, ¿sí? Dice, no deje que lo ataque, usted tiene poder de dominarlo, dice Dios. Y es increíble como Dios le dice eso. El pecado está ahí listo para que usted le dé oportunidad. Y Dios le dice a Caín, y usted tiene la oportunidad de dominarlo. Y termina la escena ahí. ¿Y qué pasa? Caín llama a su hermano, le dice, vamos al campo, sale al campo y lo mata. Él deja que el pecado lo domine. ¿Sí? Pero es interesante ver cómo Dios le está presentando la posibilidad. Ahora Dios toma como ese papel, no de serpiente, pero como de esa persona que está diciéndole, mire, usted tiene ahora dos posibilidades, así como la serpiente dijo, bien sabes tú, ¿sí? El día que usted coma va a pasar esto. Y la mujer decidió. Ahora usted tiene Dios diciéndole, ¿por qué se enrabonó tanto? ¿Sí? Si usted hiciera lo bueno, va a ser enaltecido. Pero ¿sabe qué? El pecado está listo. O sea, esa ira está llevando al pecado que se acerque más. Está a la puerta, listo para comérselo enterito. Y usted tiene la oportunidad de dejar que lo ataque o usted tiene la oportunidad de dominarlo. Dice Dios, usted puede dominarlo. Y bueno, sabemos lo que pasa con Caín. ¿Y cuál es la consecuencia de Caín? Aún más lejos. Cada vez se alejó más de esto, más. Es echado más fuera. Y dice Caín, esto es muy tenaz, ahora tendré que esconderme de ti, estaré separado de ti, dice Caín. Y se va lejos, 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 y él crea la primera ciudad de hombres. ¿Y qué es esa ciudad? Ciudad que queda localizado en Babilonia y se convierte en la primera ciudad de pecado. ¿Sí? Y mañana vamos a estudiar y es muy interesante. La decisión del hombre lo lleva cada vez a alejarse más de Dios y más de Dios y más de Dios y más de Dios. ¿Sí? Y esa imagen que pinta, mañana lo estudiamos mejor porque Génesis 4 es buenísimo para ver. Básicamente es como una repetición casi de Génesis 3. Es muy, muy interesante. Pero esas decisiones que tomamos y que la persona toma cuando deciden por el pecado, los aleja cada vez más y más y más y más y más y más y más de Dios. Una pregunta. Pues, o sea, yo he puesto mucha importancia a esto, pero sí hablan mucho de eso, sobre la imagen y semejanza. Es que cuando el hombre pasó eso, perdió una de las dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
La cuestión de imagen es representante de Dios. La imagen es, recuerda la palabra, selem, ídolo, ¿sí? Que era lo que se supone que los hombres no pueden hacer de Dios. Eso el hombre nunca ha dejado de ser imagen de Dios y tampoco ha perdido la semejanza, porque esa semejanza tiene que ver en la capacidad que tiene el hombre de hacer cosas. En hebreo se utiliza selem. Ese selem nunca se pierde, ¿sí? Yo me acuerdo, yo le pregunté a una de las personas que escuchaba enseñar de esto y yo dije, yo le dije a esta persona, yo le dije, a mí me enseñaron que se había perdido, que según Génesis 5 dice que Dios creó al hombre a su imagen, pero después el hombre creó a uno conforme a su imagen, o sea, como diferente. Él dijo, no, lo que está haciendo Génesis diciendo que pasa lo mismo. Y él dijo, y ahí no termina la cosa. ¿Por qué? Porque usted lea, y él me dio un versículo que es buenísimo. En Génesis, porque parece que en Génesis 5 cambiará todo, pero no. Él dijo, lea Génesis, ¿dónde es que es? ¿Es Génesis 12 o Génesis 9? Génesis 9. Génesis 9. Póngale cuidado, es muy interesante. Génesis 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, Señor, la tierra, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo el cielo, el que se mueve, todo lo que se mueve. Versículo 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de la mano de todo animal que la derramare. O sea, los animales se meten en problemas donde maten a un hombre. Y de la mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. O sea, de cualquiera que mate a hombre. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Sí? O sea, Dios está diciendo que, y es interesante, no hemos llegado todavía a Génesis 6, pero Génesis 6 es como un reset, un botón de reset, de reinicio, comenzar otra vez, y usted ve palabras muy similares a las que usted oye en Génesis 2 cuando le dice, sí, fructifique, multiplíquese, hágale, dice, y cuidadito con lo de la muerte. Cualquier animal que derrame sangre le demandaré al animal, y cualquier hombre que derrame le demandaré. ¿Por qué? Porque el hombre es imagen de Dios. Por eso uno no puede matar hombre, porque el hombre es imagen de Dios. El ser humano es imagen de Dios. Esa imagen nunca se pierde. Ahora, el problema es que nosotros, usted y yo, como imagen de Dios, somos una imagen corrupta, que ha sido corrompida por el pecado, ¿sí? No hemos podido nunca florecer como lo que verdaderamente el propósito con el cual fuimos creados, ¿sí? Pero hubo un hombre que fue imagen de Dios y que pudo florecer, y es el que nos muestra cómo podemos llegar a florecer si decidimos seguirlo a él. ¿Y quién es el hombre que dice Pablo es la imagen del Dios viviente? Es Jesús. Jesús es la imagen, ¿sí? Por eso Jesús es el postrer Adán. Él es la imagen de Dios. Jesús es el Adán que no la embarró. Jesús es la imagen que no se corrompió.